Elige quién tiene influencia sobre tu vida. A lo largo de la vida de Jesús existieron muchas personas que querían tener influencia sobre Él. Y vamos a ver algunos personajes que quisieron atravesarse en el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver el ejemplo que tengo el día de hoy. Está en Juan capítulo 7, versículo 4 en adelante. Estos son los hermanos de Jesús hablándole. Él estaba en la fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas de Israel, y le dicen esto a Jesús: porque nadie que procura darse a conocer hace algo en oculto. Puesto que haces estas cosas, lo que él estaba haciendo, los milagros, manifiéstate al mundo, pues ni aun sus hermanos creían en él. Versículo 6, entonces Jesús les dijo: mi tiempo no ha llegado todavía, pero el tiempo de ustedes siempre está a la mano. Versículo 8, suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Vemos a su familia, a sus hermanos, tratando de tener una influencia sobre Jesús. Pero él nunca permitió que nadie tuviese una influencia sobre él que él no le diera permiso. Él escogió las personas que iban a tener influencia sobre él, y usted lo puede ver cuando él escoge a sus discípulos. Por eso le dice a sus hermanos: suban ustedes. Ustedes me piden a mí que suba, yo no lo voy a hacer. Y como le decía, hay una lista de personajes que quisieron influenciar en la vida de Jesús. Increíblemente, el principal fue el mismo diablo, el mismo enemigo. Desde el nacimiento de Jesús, él quiso matarlo al inicio, y luego en la tentación fue como la cúspide de la influencia que él quería tener sobre la vida de Jesús para desviarlo de su propósito. Y allí es donde nosotros vemos el principio bíblico de hablar lo que la palabra de Dios dice, cuando Jesús nos enseña: escrito está. Eso fue lo que él utilizó para apartar al diablo de lo que estaba tratando de hacer. Pero también su familia lo podíamos apreciar con sus hermanos. Ellos también estaban tratando de tener una influencia sobre él. Inclusive sus padres, cuando estaban frustrados con él porque él estaba en el templo aprendiendo, ¿se acuerda? En ese evento, ellos estaban frustrados y querían también. Y él les dice: ustedes no entienden que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Él no se dejaba influenciar por cualquier persona. También sus discípulos, a pesar de que él los había escogido, también querían tener una influencia sobre él. Y lo puede ver en el momento cuando él confiesa que va a ser crucificado, que va a tener que pasar por la muerte. El apóstol Pedro lo aparta y le dice: no puede ser que esto te acontezca. Y dice la Biblia que lo reprendió. Imagínense hasta qué punto la ignorancia humana llega. Nosotros reprendiendo al Eterno. Pero también hay otro grupo de personas, y es la misma gente. La gente quería agarrarlo y hacerlo rey. Querían tomarlo y que él ocupara el reino de David, pero no desde el punto de vista bíblico como debía de ser, que era un reino eterno. No, sino que desde el punto de vista militar, político, que él se convirtiera en el rey de Israel. Y tal vez alguien podría decir: pero ¿esto qué tiene que ver conmigo? Tiene mucho que ver, porque aunque usted no lo crea, usted todos los días está recibiendo una influencia en su vida. Todos los días. Y básicamente todo el día. Y se lo puedo probar. Espero que pueda lograr apreciar la siguiente imagen. Y es como hoy en día los influencers, los que así se denominan, y realmente tienen una influencia sobre la sociedad. Miraba en una ocasión lo que hacía una persona que tenía mucha influencia. Era una jovencita y su historia es triste. Recuerdo, yo había leído sobre ella la influencia que estaba teniendo sobre la juventud. Su nombre era Amy Winehouse. Esta jovencita tenía una influencia sobre nuestros jóvenes. Era impresionante. Pero cuando uno leía sus declaraciones, lo que ella decía, su música, se daba cuenta que era una persona con problemas. Y esa era la persona que estaba teniendo influencia sobre nuestros hijos. En una ocasión, en un canal de noticias, estaba una entrevista de esta joven. Y cuando miré la entrevista, entonces me detuve para ver lo que hablaba.
Eran puras locuras. El entrevistador estaba tan frustrado con ella porque le hacían preguntas y ella no contestaba, se quedaba completamente en silencio y solo hablaba lo que ella quería, y eran puras locuras. Finalmente, y por eso le digo triste, lamentable, terminó quitándose ella misma su vida. Pero esa era la persona que tenía influencia sobre los jóvenes. Y si usted está pensando, no, nadie tiene influencia sobre mí, le voy a dar un simple ejemplo. Todos los que estamos en este lugar, bueno, exceptuándome en este instante, estamos sin mascarillas por una razón, porque alguien dijo que era necesario que lo utilizáramos. Estábamos tomando la temperatura en las entradas porque alguien dijo que era necesario. Se da cuenta entonces que sí hay una influencia. Ahora, no estoy diciendo que es malo, para nada. Lo que le quiero mostrar es que existe la influencia de otros en nuestras vidas. Siempre estamos siendo influenciados. Y es tan importante quién está teniendo influencia sobre nosotros, que puede marcar una diferencia en nuestra vida. Por eso tenemos que saber a quién vamos a escoger, porque la diferencia puede ser entre la vida y la muerte. La vida y la muerte sobre las personas quién está teniendo influencia sobre nuestra vida. Un grupo de jóvenes, había un líder de ellos, un grupo como de 4 jóvenes. Uno de ellos era como el que los dirigía. 31 de diciembre, este líder les dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a celebrar. Salen, se beben unos tragos para celebrar. Van a visitar a una familia de esta comunidad cristiana. Esta familia es cristiana. Cuando ellos notan que ellos están con sus tragos, le dicen, no salgan, quédense aquí con nosotros. 31 de diciembre, pasadas las 12 de la noche. Bueno, ya era primero, ¿no? de enero, en ese momento. No, tenemos que seguir celebrando. Toman el vehículo, salen. El que estaba manejando, obviamente en estado de ebriedad, acelera, pierde el control, golpea un poste. Ese poste cae sobre el vehículo, mueren 3 y uno queda lesionado para toda la vida. ¿Por qué razón? Por la influencia de una sola persona. La vida y la muerte. Y podríamos hablar no solo de la muerte en esta tierra, podríamos estar hablando también de la muerte espiritual y de la vida eterna. Éxito y fracaso. Éxito y fracaso. Personas que han sido influenciadas, llevadas al fracaso porque las malinfluenciaron, y personas que fueron orientados sobre un camino exitoso porque fueron orientadas correctamente. La felicidad o la amargura. Increíblemente, esto es tan pesado que la felicidad o la amargura en su matrimonio, en su vida, puede depender de las personas por las cuales están trayendo influencia sobre nuestras vidas. Y para terminar esta pequeña lista, Dios o el mundo. Dios si tenemos las personas correctas, el mundo si tenemos las personas incorrectas. Siempre le cuento acerca de este joven que me perseguía para que yo fuera a la iglesia. Un muchacho influenciando mi vida. Finalmente terminé rindiéndome producto de la insistencia de un muchacho que me ayudó a encontrar a Dios. Recuerdo, fue una experiencia tan maravillosa. Ese día, ese fue un día domingo. Yo fui a la escuela dominical, era el maestro de la escuela dominical y líder de jóvenes. Y entonces ese día este muchacho dice, ¿saben algo? Hoy yo tengo preparada la clase, pero yo siento de parte de Dios que debemos de tener un tiempo de oración. Vamos a dejar a un lado la clase. Y no era que no tenía preparada la clase, era una iglesia bautista, y le puedo asegurar algo. Si hay algo que aprendí en esa iglesia bautista fue aprender a leer la Biblia. Nos leíamos la Biblia, estudiábamos la Biblia, recitábamos la Biblia. Así que no crea que era un irresponsable, era un maestro de la palabra impresionante. Y tendría en ese momento unos 20 años si acaso. Y me senté ahí, empezamos a orar, yo estaba sentado y empiezan a llorar. Y le voy a decir algo, si había algo que me incomodaba en la iglesia, era lo que yo le decía, esa lloradera. Ay, mamá, no me gusta ir a la iglesia, esa lloradera. Los días martes, que eran los días de oración,
Y hay veces mi mamá me llevaba de arrastra. Yo iba a esa reunión y yo decía, ay, aquí va la lloradera. Y yo podía escuchar a la gente llorar y cómo me incomodaba. Me acuerdo que había una hermana que su nombre era Victoria. Y yo ya me conocía las peticiones de todas las mujeres. Este es por su marido, este es por su finanza, este es por su casa y así, este es por su hijo. Ya las sabía todas. Allá la hermana Victoria levanta la mano y dice, sí, ya sé, va a pedir por su esposo. Ya las sabía todas. Y ya las escuchaba llorar. Entonces cuando llego ese día a la escuela dominical, tendría unos escasos 14 años. Y este muchacho dice que van a orar. Yo dije, Dios mío, aquí va la lloradera. Y empiezan a orar y mire, cabal, empieza la lloradera. Y empiezan a llorar. Y recuerdo que había un muchacho que desde el punto de vista físico yo le tenía una admiración. Porque él se miraba fuerte, no era alguien voluminoso, sino que en su físico, pero tenía una definición que yo decía, eso es mi meta. Y lo veo llorar y yo dije, Dios mío, salió este raro también. Mire, fue tan incómodo para mí y estoy ahí y dije, bueno, no quiero estarlos viendo, entonces voy a cerrar los ojos. Cierro los ojos y dije, bueno, ya que estoy aquí, pues Señor, pues aquí estoy. No sé, ¿qué quieres hacer? ¿Para qué dije eso? Y ahí vino el Espíritu Santo. ¿Cuál es mi susto? La clase duraba 45 minutos. 45 minutos después, abro los ojos y veo a un primo que estaba, eso tenía como un portón, la entrada a la clase. El primo estaba mirándome a través de la reja y me dice, ¿y por qué estás llorando? Y claro, cuando abro los ojos me doy cuenta que estoy bañado yo mismo en lágrimas y de otra cosa que sale por la nariz. Y yo digo, Dios mío, ya me la pasaron también la lloradera. Le voy a decir algo, porque alguien decidió ser influencia en mi vida y yo decidí que esa persona iba a ser una influencia. Ese muchacho de 20 años me ayudó a encontrar al Señor y alejarme del mundo. ¿Ve el peso de quienes no influencian? Entonces, como esto tiene tanto peso, escoja bien quién va a influenciar su vida. Escoja a esa persona. 16 años tenía yo cuando conocí al pastor David. Y uno dice, ¿cómo? Por favor, ¿usted me va a decir que usted escogió al pastor David para que fuera influencia sobre su vida? Sí, yo lo escogí. Y yo dije a la distancia. Entonces, pues escuchar la radio donde él hablaba. Cualquier momento donde decían, el pastor David va a estar, ahí va a estar yo. Teníamos un campamento y dice este muchacho que se convirtió en el pastor de la iglesia, dice, vamos a hacer un campamento, ¿a quién invitamos? ¿A quién? Al pastor David Spencer. Ay, pero eso es difícil. Lo conseguimos. 19 años tenía ya. Y ahí tuve la oportunidad de saludarlo, hablar con él. Obviamente era complicado pensar que en aquel momento una persona tan ocupada y tan importante iba a dedicarse a un jovencito, pero eso no significa que no estaba teniendo influencia sobre mi vida. A los 16 años, en un evento masivo de jóvenes, lo invitaron a él a predicar y ahí estaba yo. Hizo un reto, me acuerdo, dijo, le reto para que usted decida llegar virgen al matrimonio. ¿Cuántos aceptan este reto? Carolina era mi novia en ese momento, hasta me dijo, y dice, y hacen un voto de castidad. Yo fui el primero en ponerme de pie. Dice, parecía que te estabas quemando, qué barbaridad. Tomé una decisión. Hubiese deseado que él me casara, pero ni siquiera me conocí. Influencia, uno escoge. No permita que eso sea al azar. A ver quién, no. La influencia no va a ser al azar sobre nuestras vidas. Usted tiene que escoger correctamente quién va a tener esa influencia. Y también cuando usted escoge a esa persona, cuando usted dice, esta va a ser la persona y no lo deja al azar, entonces usted va a poder ser guiado correctamente. Proverbios capítulo 13, versículo 20, me encantó esta versión que encontré. Es muy parecida a la Biblia del oso. No traje propiamente la Biblia del oso porque
hasta las letras son un poco diferentes, ¿no? Es complicado entenderle. Pero esta es la misma palabra que utiliza la Biblia del oso. El que anda con los sabios, sabio será, mas el que se allega a los locos será destruido. La Biblia del oso utiliza para necio, utiliza la palabra locos. Y le puedo decir algo: la necedad es un grado de locura. Lo interesante es que muchas veces ese es el tipo de personas que está teniendo influencia sobre nosotros y sobre la vida de nuestros hijos. Mujeres que le abren la puerta de la casa a un hombre que es un necio, que anda perdido, y luego se da cuenta que está teniendo influencia sobre sus hijos. Y después estamos diciendo: ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Que usted le abrió la puerta. Y viceversa. No solo también ocurre cuando una mujer que tiene un grado de necedad, de locura en su vida y está teniendo influencia sobre la familia. Ahora, cuando uno va a escoger a esa persona de influencia, no busque a alguien que siempre le esté dando la palmadita. Me quiero divorciar, sí, es que desde el punto de vista yo creo que tienes razón. Sino que le anime, que le haga crecer, que le ayude a crecer en su vida. No solo que le esté diciendo: sí, estás haciendo lo correcto. No, que le esté empujando a ser mejor, que le esté ayudando cada día para que usted, como diría Juan Beriken en su libro Agudeza, que es uno de mis libros favoritos. Ese libro, desde que empecé a leerlo no pude parar. Me acuerdo que fue en un viaje a Estados Unidos. Siempre llevo libros para leer, y cuando empecé a leer este libro no podía detenerme. Si algún día lo encuentra, cómprelo, porque es un gran libro. Y él dice que él busca personas que le estiren para poder crecer, que le estén presionando. Imagínense, mi esposa es una persona que me estira definitivamente. No hemos terminado la maestría y ya me dice: y en cuanto abran el doctorado, vamos a meternos al doctorado. Y yo digo: mi amor, pero déjeme descansar por lo menos. No, hay que seguir. Son personas que les tiran a uno, que quieren empujarnos. Honestamente, a mí me gusta estudiar griego. Es algo que me encantó desde que empecé a estudiarlo, y a ella no tanto. Entonces ella me presiona en un área y yo le presiono en la otra. Y le digo: mire la importancia de entender lo que dice ahí, de ir a lo profundo y poderlo ver. Entonces nos estamos presionando, estirando. No solo: ay, sí, qué bueno, hiciste tu esfuerzo. No. Tienen que ser personas que lo agarren a uno y le digan: usted puede más. Tuve un entrenador de boxeo que me hizo trampa muchas veces, pero buenas trampas. Me acuerdo que él decía, yo hacía 3 asaltos, después de correr, hacía 3 asaltos de 5 minutos en un sandbag. Y cuando eran los últimos 5 minutos, me acuerdo que me decía 30 segundos. Y yo: ya 30 segundos, ya falta poco, con los brazos prendidos en fuego. Y pasó como medio minuto, faltan 20. Y así. Y cuando me decía faltan 10, sentía que eran de hule esos 10 segundos. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estirándome. Pero qué fácil es: eso pudiste, sí, está bien, no hay problema. No. Y muchas veces ese es el tipo de personas que andamos buscando. Pero si usted quiere realmente crecer, desarrollarse en la vida, va a encontrar personas que le van a decir lo que usted necesita escuchar, no lo que quiere escuchar. Y eso es una gran diferencia. Personas que le van a decir: no, eso no es correcto. Esa es la diferencia. Cuando encuentra a estas personas, quiero animarle a hacer algo. Estas personas de influencia, asegúrese que lo que ellos hablan es lo que ellos viven. Porque algunas veces son personas que hablan muy bien y viven muy poco. Y Jesús nos dio un ejemplo y nos pidió hacer algo que honestamente le voy a decir, es complicado hacerlo. Eso está en Mateo capítulo 23, versículo 3. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan. Está hablando de los fariseos y de los escribas. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. ¿Sabe qué es lo que ocurre cuando nos rodeamos de personas como estas? Que son buenos mensajes, que hablan bien, pero finalmente uno termina imitando el ejemplo de lo que ellos son.
cuando Pablo le escribió a Timoteo, le dejó bien en claro qué tipo de personas iba a poner a dirigir la iglesia. Y vaya conmigo a la primera carta, capítulo 3, versículo 4 en adelante. Es un padre hablándole a un hijo en este momento. Deben gobernar bien su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos, porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. ¿Qué le está diciendo ahí? Que las personas que vas a poner a hablar tienen que vivir lo que están hablando. Y le puedo decir algo, no es sencillo. Y esto, ¿por qué le habla acerca de la familia? Porque muchas veces es lo más complicado, poder hablar en la familia, que le conocen a uno con todos los defectos. Por eso necesitamos encontrar personas que lo que están hablando lo están viviendo. Cuando el pastor David hablaba de generosidad, le puedo decir algo, hasta el sol de hoy no conozco a alguien más generoso que el pastor David. Cuando hablaba de interesarse por la gente, no conozco a nadie que se le parezca. Cuando yo tenía una cita y él me decía, vamos a ir a almorzar, ¿sabe lo que hacía? Cuando iba a salir le decía a la persona que me llevaba la agenda, cancélame todas las citas de la tarde, porque ya sabía lo que pasaba. Primero, aunque llegara a las 12 a almorzar, sabía que iba a almorzar como a las 2 de la tarde, porque le iba a dedicar tiempo a cada una de las personas que se nos acercaba. Y Dios guarde si encontraba a alguien conocido. Era otro asunto. Y yo lo miraba a él tan interesado, y yo decía, Dios mío. Y en ese tiempo yo estaba con un régimen alimenticio para poder subir de peso, y él estaba, y yo decía, Dios de los cielos, ya tengo 2 horas pasadas de lo que me habían recomendado. Pero él encantado, y algunas veces agarraba a los meseros y le decía, venga, ¿cómo se llama usted? Ahí aprendí de que la persona que le sirve a uno no es, me acuerdo en una ocasión que estábamos comiendo y alguien estaba llamando al mesero, y esto es muy nica, le decía una persona, Chunchito, Chunchito, Dios, ¿cuál es su nombre? Y ya le daba el nombre y lo repetía una y otra vez, y mire fulano de tal, y le decía el nombre para aprendérselo. Y después cuando lo llamaba, José, venga y cuénteme más sobre su familia. Y el hombre estaba ahí hablando y de repente los miraba llorar y los hacía orar. Le decía, mire, vamos a orar, y usted va a orar primero, usted va a hablar de su corazón. Y la persona empezaba a orar y llorar, y en mi corazón yo estaba diciendo, van a despedir a este hombre. El interés, cuando él hablaba de interesarse por la gente, era una persona sumamente interesada por el prójimo. Qué fácil, ¿verdad? Es seguir el consejo de alguien así, que cuando dice, cuando esté molesto, guarde silencio. Eso es algo que decía, si usted está molesto, guarde silencio, y verlo en acción, eso es otro asunto. Y algo muy importante que le quiero señalar: cuando usted vaya a buscar personas de influencia sobre su vida, asegúrese que de esa persona el centro de su vida es Cristo. Asegúrese de eso, porque si esa persona, el centro de su vida es Cristo, usted va a poder seguir su ejemplo. Por eso la carta de los Filipenses capítulo 3 versículo 17, observe lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Eso es un peso gigantesco, decir, mira mi vida y síguela de ejemplo. No cualquiera lo dice. Por eso en la primera carta de Corintios capítulo 11 versículo 1, solo se lo voy a citar. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Y vea cómo era la vida del apóstol Pablo. Algunas veces citamos este versículo y decimos, para mí el morir es ganancia, pero se nos olvida la primera parte de este verso de Filipenses capítulo 1 versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para este hombre toda su vida giraba alrededor de Jesús. Anoche, cuando había terminado este mensaje, iba a acostarme ya, y cuando entro al cuarto me dice mi esposa, ¿ya terminaste el mensaje? Y le dice, terminé mi parte. Me dice, ¿y qué significa eso?
que todavía Dios tiene que agregar. ¿Cómo es eso? Y le digo, sí, siempre le digo al Señor, si hay algo que usted necesita agregar, usted me lo dice. Mire, yo estaba hablando con mi esposa y sentí la voz del Espíritu Santo en mi corazón, diciéndome, diles que la mayor influencia en sus vidas tengo que ser yo. La mayor influencia en su vida no puede ser un hombre, tiene que ser Dios, queridos hermanos. Tiene que ser Dios. Tiene que ser el Señor. Y suena bonito, ¿no?, cuando uno lo dice, pero le voy a decir, esto no es fácil, porque los hombres muchas veces somos parcializados. Y le voy a poner un ejemplo de una experiencia que tuvimos. Un día estamos en casa y el pastor Alberto Rayo nos llama. Dice, queremos llegar a visitarlos. Perfecto, vengan. Entonces llegan a casa. Usted sabe, las damas se fueron para aparte para hablar sus cosas de mujeres y nos quedamos los dos solos. Y me dice, tengo que pedirte un consejo. Y le digo, dime. Quiero ir a trabajar con ustedes como familia. Queremos irnos a Osana Masaya. Y yo lo escucho. Mire, este muchacho, bueno, ya no es tan muchacho, ¿no? Pero cuando yo lo conocí tendría unos 15 años de edad. Y si usted lo ve delgado ahora, imagínense allá cómo era, ¿no? Y estábamos en un círculo y él tuvo la oportunidad de compartir algo. Yo lo escuché y yo dije, ¿cómo de ese cuerpo puede salir ese tipo de voz? Porque es la misma voz que usted escucha. Y dice, ¿cómo de ese cuerpo? Parecía un palito hablando. Y yo dije, qué increíble. Todavía no había terminado ni de crecer. Qué increíble. Imagínese todos estos años de conocerle. El día de que él fue ordenado como pastor en la iglesia, yo salgo en la foto con mi esposa. Sus hijos nos llaman tíos, y literalmente son sobrinos nuestros. O sea, no es como, no, esto es algo serio. Y él me está diciendo eso. Y yo dentro de mi corazón, yo le dije, Señor, yo no puedo darle una respuesta. ¿Y sabe cuál era la razón? Porque yo quería decirle, con todo gusto, vénganse. Pero eso no es correcto. Yo estaba parcializado y sabía que si yo daba un consejo, no iba a ser el mejor consejo, desde mi punto de vista, parcializado. Entonces le dije, ¿sabes qué, Alberto? Con toda mi alma quisiera decirte que te vengas, pero no sería correcto, porque te estaría hablando de mi corazón, no necesariamente lo que Dios quiere decirte. Entonces le dije, ¿sabes a alguien que puede aconsejarte? Y quien es conocido por su sabiduría es el pastor Eric Ferguson, el yerno del pastor David. Así que quiero pedirte que lo llames y converses con él. Y no me pidas este consejo a mí. En eso quedamos. Otro día, bueno, usted ya sabe el resto de la historia. Otro día me dijo, ¿sabes qué? Hemos decidido, hemos recibido consejo, creemos que Dios nos ha hablado y vamos para Masaya. Yo estaba feliz, pero me sentí más feliz de no haber dado un consejo parcializado. ¿Qué hizo él? Escuchó la voz de Dios. Y la mayor influencia en su vida no permitió que fuera un ser humano, sino que fuera Dios mismo. Porque algunas veces, aún las personas que aman a Dios se pueden equivocar. Y usted necesita estar seguro, segura, que va a escuchar la voz de Dios. Y le puedo poner ejemplos rápidamente. Natán, un profeta increíble. David va y le dice, quiero edificar el templo. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Bueno, Natán le dijo, haz lo que venga a tu mano porque Dios está contigo. Pero el Señor le dijo en la noche a Natán, no, dile que no porque ha derramado demasiada sangre. Y quien va a levantar mi templo va a ser alguien que no va a tener sangre en sus manos. ¿Ve? Un profeta, un tremendo hombre de Dios, hablando algo que no era. Y eso va a pasar muchas veces. Tenemos un ejemplo en el libro de los Hechos. Cuando Pablo tenía que tomar la decisión de ir a Jerusalén, le estaban diciendo no vaya, no vaya, no vaya. Pero mire lo que acontece, capítulo 20, versículos 22 y 23. Ligado yo en el Espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Versículo 11 del capítulo 21.
Este es un profeta llamado Ágabo, que baja donde está el apóstol Pablo y tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en las manos de los gentiles. Pero el Espíritu Santo le había dicho a Pablo: quiero que vayas porque vas a ser testimonio para muchos, vas a hablar delante de reyes. Y fue exactamente lo que pasó. El Señor le guardó la vida a este hombre. No fue fácil. Todos estaban diciendo no lo haga, pero él decidió escuchar la voz de Dios. Algunas veces nos vamos a encontrar en ese momento. Y le puedo decir algo: yo he estado ahí, donde solo la voz de Dios ha sido lo único que me ha podido guiar en medio de la oscuridad y sacar adelante, salir adelante. Decisiones tan importantes, aún diciéndome no lo haga, personas de buen corazón, pero Dios diciendo lo contrario, porque la mayor influencia en nuestras vidas tiene que venir de parte del Señor. Por favor, me dice amén a eso. Concluyo con este versículo, Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, leámoslo al revés: ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuál es la razón? Porque mis ovejas oyen mi voz. Por eso necesitamos que la mayor influencia en nuestras vidas, queridos hermanos, sea la voz de Dios en nosotros. Que la mayor influencia sea Dios en nuestra vida. Que no haya una influencia más grande que la voz de Dios. Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor. Mire, algunas veces yo quisiera decir que es sencillo, pero estaría contradiciendo lo que la palabra del Señor dice. Recuerdo ese día de esa llamada telefónica del pastor David y yo preguntándole algo. Y él me dice: ¿qué harías si tuvieras la libertad? Lo opuesto a lo que le estoy diciendo. Eso se llama la guerra entre la carne y el espíritu. Y me dijo esto: obedezca lo que el espíritu le dice. ¿Sabe qué quería yo que me dijera? No, haz lo que sientes en el corazón. Porque algunas veces así le dicen: lo que siente en el corazón. Y el corazón me está diciendo: acábelo. No es lo que uno siente en el corazón. Es lo que el Espíritu Santo le está diciendo a uno. Y eso es a través de su palabra. Ahí viene la diferencia. Terminé siguiendo el consejo que él me estaba dando. ¿Fue fácil? Quisiera decirle que sí, pero no fue fácil. No fue sencillo, pero de eso se trata. Que nuestra voluntad está rendida al Señor. Escuchar su voz y obedecerla no va a ser sencillo, pero va a ser lo mejor para su vida. Va a ser lo más hermoso que usted ha vivido. Va a ser el camino de mayor paz que usted puede tener. Por eso la influencia de Jesús en usted debería de ser lo número uno, sobre todo.